Bendiciones hasta que sobren y abunden. Este es su canal Gina en vivo con ella misma. Me siento más que complacido una vez más de estar aquí con ustedes, presentándole un capítulo más, una, una, una parte más de la serie La Bendición. La Bendición es una serie que trata de que nosotros nos centremos en todos los pasos que nosotros entendemos que no son correctos o que no son perfectos o que no son lo que nosotros pensamos en el momento, pero que verdaderamente fueron guiando un paso por vez hacia la bendición de un pueblo, de un camino. Y nos vamos a ir un poquito más atrás de los primeros tres capítulos. Los primeros tres capítulos trataban sobre Moisés y su función ante los egipcios y cuál fue la reacción de los egipcios. Si no has visto esta primera etapa de esta serie, por favor te invito a que veas los tres primeros capítulos que están en el canal ya. Y como continuamos con la parte que nos corresponde, el día de hoy vamos a introducir cuál es la parte que nos toca. También va a estar situada en tres etapas, esta segunda parte, ¿ok? De la serie La Bendición. La primera parte es para nosotros centralizarnos y saber de qué texto estamos hablando. En el libro de los Evangelios se plantea específicamente en Mateo, Marcos y Lucas, se plantea lo que es los milagros de Jesús, ¿verdad? Y allí vemos, porque quiero ver cómo nosotros en paralelo podemos comparar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento con un mismo principio y con un mismo propósito, ¿ok? Que nosotros seamos bendecidos y seamos encaminados en el camino perfecto del Señor. Y en estos evangelios habla sobre la historia del ciego de nacimiento. Esta historia a mí me encanta porque hace muchos años fue mi primera historia para tratar y compartir dentro del grupo de estudio bíblico que tenía hace mucho tiempo atrás, en el 2012 me parece. Y realmente siempre me impactó el punto de vista del ciego, el punto de vista de cada uno de los que intervienen. Y yo quiero que marquemos algo, y es que Dios tiene el control de todas las cosas y Él no necesita tener crédito para poder hacer milagros. Y vamos a recordar esta historia, ¿verdad? En el siguiente capítulo vamos a leer la palabra, pero en este voy a plantear lo que quiero que tengamos en consideración. Y el ciego es ciego. Alguien se le acerca, él no ve porque él es ciego. Él no sabe quién se le acercó. Y simplemente tuvo que reconocer que había, o sea, reconocimiento por medio de la fe. Porque es que ver lo invisible, ver lo increíble. Él era ciego. Oiga, esto me extrapola muchísimo por eso. Él era ciego, él no conocía, él no sabía, él había escuchado de que ahí por ahí andaba alguien que hacía milagros, pero él nunca pensó que iba a estar ahí, enfrente de él, preguntándole, ¿qué tú necesitas? ¿Tú quieres ver? Son palabras que hoy en día nosotros vemos que aún se nos presentan. Dios se nos acerca y nos dice, ¿quieres ver? ¿Qué es lo que tú quieres? Dice la misma palabra que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir, porque dudamos en nuestras convicciones, porque estamos en dos aguas, porque somos cambiantes, somos personas de doble ánimos. Y escuchaba de Charles Stanley en estos días que justo ese era el problema de todos los creyentes, que no nos decidíamos en si recibir o no aquellas bendiciones o aquellas promesas que se nos han dado. Y el mismo Charles Stanley dice que nosotros tenemos que estar claros con nosotros mismos de si verdaderamente queremos recibir o no, porque muchas veces pedimos sin estar listos ni siquiera queriendo recibir eso. Entonces es muy interesante que nosotros nos planteemos esta primera etapa, que es cuando el ciego, sin reconocimiento, cree en alguien que nunca ha visto, en alguien que no sabe si va a hacer un milagro en él. Él no preguntó, ¿quién eres tú? A él le dijeron, ven, te voy a poner barro en los ojos, levántate, camina y vete, lávate. Era ciego de nacimiento, nunca.
nunca había tenido ni siquiera una esperanza, ni siquiera había visto. Hay alguien que decía que los ciegos no reconocían los colores porque nunca habían tenido luces ni contrastes. Esto nos lo dieron creo que en clase de fotografía. Y como estaba en un destello así fuerte todo el tiempo, se asumía que solamente vieran luz. Por tanto, oscuridad. Hay varios parámetros. Lo que quiero decir con esto es que los contrastes, las diferencias, las tonalidades, no la conocía. Por tanto, ¿cómo tú ibas a esperar recibir algo para lo cual nunca estuviste listo? Para lo cual anhelabas ver lo que te contaban, ¿verdad? Pero ¿cómo lo imaginabas si nunca tenías un parámetro para comparar? ¿Cómo podías establecer que el sol brillaba si nunca habías visto los destellos de la luz? Si nunca habías tenido una comparativa de qué era luz. Entonces, aquí nos queda muy en claro el milagro, qué tan grande fue, porque muchas veces vemos, ay, leemos, ay, Jesús vino y le puso barro en los ojos y le dijo, ve, lávate, y él vino y ya veía. En el camino veía. Pero dice también la palabra en el libro del Génesis que Dios tomó polvo y del polvo fue que nos creó. Por eso se dice en los evangelios que Él es el alfarero, porque usó y nos moldeó como a barro. Y hay muchas alabanzas que hablan de esto. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no sabemos si el ciego era ciego de nacimiento porque o tenía los ojos pero no veía, o tenía los párpados cerrados, o simplemente no tenía ese ojo. No lo sabemos. Eso solo sabe Dios. Pero qué bonito es que del mismo principio con que somos creados nosotros los humanos, las criaturas de Dios, de eso mismo Él usó para componer una parte que faltaba, para que fuera perfecta de ese hombre, del cual no tenemos un nombre en los registros bíblicos. Solo sabemos que era ciego de nacimiento y que con el paso de los días provocó una catarsis mental en medio de todo el pueblo y que esto sirviera para que unos creyeran y para que otros blasfemaran, para que otros condenaran y para que otros se regocijaran. Y si quieres seguir sabiendo qué es lo que continúa, no te pierdas el siguiente capítulo. Bendiciones. Chao, chao.